Seguimos hablando de las funciones de dos variables. El concepto de curva de nivel ya lo estuvimos mirando, ya lo vimos cuando hablábamos de las cuádricas. ¿Qué son las curvas de nivel? Son intersecciones de mi superficie con planos z igual constante. Cuando decimos un plano z igual constante, z igual 5, estamos pensando en un plano paralelo al plano coordenado xy a altura 5. A medida que vamos variando esa altura, vamos haciendo seccionamientos a distintas alturas de la superficie. En el apunte que les pasé, les mandé una función, no me acuerdo, eran unas exponenciales, no importa. El caso es que la superficie representada en R3, creo que aquí utilicé matemática, daba estas dos montañitas. ¿Cómo son las curvas de nivel? Bueno, las curvas de nivel se ven así. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la curva de nivel más bajo, que es esta que hace como una especie de 8 deformado, en esta curva, bueno, puse un valor constante para z, 0,2, y se ve esa curva. Que vendría a ser, estoy como caminando por el valle, digamos. Cuando subo un poquito más, c igual 0,4, me quedan dos aritos. ¿Qué quiere decir? Este arito es una de las montañitas y este está en la otra montañita, pero ya no puedo pasar de uno a otro. Antes podía caminar por la curva en forma continuada y recorría el contorno de las dos montañas. Ahora si camino por esta curva de nivel, doy un rodeo a una de las montañas y no a la otra. Y así puedo seguir subiendo escaloncitos. Este es 0,9 y veo las dos montañitas más chiquitas. Sigo subiendo un poco más, ya esta desapareció porque ya alcancé la cumbre. Y este es 1,4, este es 1,8 y probablemente en 2 ya no tenga más altura. Esto es la idea de curvas de nivel, tiene que ver, como les dije en algún momento, con la orografía, es la parte de la geografía que estudia las montañas, y por eso acá se habla de curvas de nivel. Para hacer las gráficas, nosotros hacemos seccionamientos con planos z igual constante, pero también podemos hacerlo con planos x igual constante, y igual constante, para visualizar el cuerpo, la superficie en R3. En el trabajo práctico 9, el ejercicio 1 habla de dominios, son como lo que dijimos, ver dónde la función es real. Qué valores de x e y se pueden asignar para que la función sea real. El segundo habla justamente de curvas de nivel, entonces representar curvas planas, con f de xy igual c, donde los valores de c están asignados en cada uno de los ejemplos. Van a tener que dibujar cosas que ustedes conocen. Vamos ahora a un concepto nuevo, muy importante en la matemática de funciones de dos variables. Pensemos primero en el concepto conocido de la derivada de una función de una variable. ¿Qué representa para una función de una variable la derivada en un punto? Si yo tengo esta función en un punto, en este punto que tiene un x0 y 0, la derivada mide la pendiente de la recta tangente en ese punto. O sea, esto, bueno, si trazo acá este ángulo o estirándolo hasta acá es lo mismo, la tangente de este ángulo es la pendiente en ese punto. O sea, la derivada en el punto es igual a la tangente de ese ángulo. Muy bien. Cuando hablamos de una superficie, el concepto de pendiente ya no tiene sentido. La pendiente habla de cómo crece una función, ¿sí? Si en este punto la función tiene pendiente positiva, quiere decir que la función es creciente. Cuanto más abrupto sea el crecimiento, más grande es la pendiente.
En un tramo donde la curva no crece, la pendiente es 0, y si la curva fuera decreciente, la pendiente sería negativa. Esto ustedes lo saben de matemática 1. Pero todo eso está muy bien cuando uno habla de curvas. Pero ¿cómo es ese concepto cuando uno lo quiere llevar a las superficies? Lo que vamos a tener que hacer con una superficie es cortarla con planos x constante o y constante. Y ahí sí hablaremos de curvas. Por ejemplo, acá. Bueno, en realidad cuando matemática, este soft que usé, me devuelve esta curva a partir de una función dada, lo que me está dibujando con estas líneas son precisamente las intersecciones con planos y constante o planos x constante. Es un recurso que tiene este soft, todos, para visualizar la superficie. Pues bien, hablando de esas curvas, uno puede entonces mirar cada una de ellas y pensar cómo crece o decrece la función según una dirección, según x o según y. Miren esto. Hay un punto x0 y 0 que está acá abajo en el dominio, no lo veo porque está oculto detrás de la superficie. Cuando le calculo, a ver, tengo la superficie trazada. Tracé un plano y igual constante. Y me quedó dibujada esta curvita. Voy a ampliar un poquito. Me quedó dibujada esta curvita. En este punto, ahora yo puedo calcular la derivada, en el sentido habitual de la pendiente de la recta tangente a una curva que ahora es una curva plana. O sea, una vez hecho el seccionamiento, esta superficie se me convirtió en una curva. Y ahora puedo calcular en este punto la derivada como lo hacía antes. Y si yo tomara en vez de este valor de y, otro valor de y, digamos acá, tendría otra curva y en cada punto podría trazar una recta similar a esta. Entonces, lo que estoy haciendo al hacer estos cortes es buscar lo que se llama la derivada parcial según y. Es pensar en cómo me queda seccionada la superficie con planos y igual constante. Muy bien. Perdón, la derivada parcial, me equivoqué, perdón, reviso. Cortes con y igual constante, entonces estoy viendo lo que se llama la derivada parcial según x, que es la única variable que me queda. De nuevo, corté con planos y constante, y esta curva es una curva que depende de x. Entonces estaría buscando la derivada parcial según x. ¿Cómo escribimos eso? Revisemos lo que escribí. Estoy intentando pensar qué quiere decir la derivada parcial según x en un punto. Entonces, ¿qué hago? Como me interesa la derivada parcial según x, congelo y en el valor y0. ¿Qué quiere decir eso? Que trazo un plano y igual y0, y igual constante. Sobre mi superficie queda una curva. Y esa curva va a depender solo de x. Tiene el valor de y0 metido, pero la dependencia, la variable, es x. Ahora tengo una función de una variable sola y la voy a derivar como ya sé. Y va a ser entonces la derivada parcial según x. Insisto con el dibujito. Supongamos que esta es la superficie, esta es z, función de x e y, estos son mis ejes, y hay un cierto punto, un x0 y 0 en el plano xy, que cuando le calculo la función voy a parar hasta acá. Este es el z0. ¿Quién es? z0 es la función calculada en ese punto. Esa altura me llevó a la superficie. Ahora voy a trazar un plano y igual constante. ¿Qué quiere decir? Un plano así, paralelo al plano xz, pero que pase por acá,
Este es el plano y igual y 0. A ese plano se corta con la superficie y me deja dibujada esta curva. ¿Quién es esta curva? Es la que obtengo sobre la superficie definiendo el valor de y en un valor fijo. Entonces esta curva es z igual f de x y 0. Y es una función de una variable sola. Si yo quiero calcular la derivada de esta función, derivada parcial según x, se ve que esta función depende de x. Si yo quiero calcular la derivada según x en este punto, lo que voy a hacer, lo que voy a obtener es geométricamente el valor de la pendiente en este punto, o sea, esta línea, la pendiente de esta recta. Esa operación se indica, la derivada parcial se indica con este símbolo, derivada parcial de z respecto de x. Este rulito indica derivada parcial, no la d común y corriente, sino esta. Y esa derivada parcial la estoy calculando en el punto x0 y 0. ¿Qué implica esa derivada parcial? Que primero congelé el valor de y. Si derivo parcialmente respecto de x es porque congelé el valor de y. A ver, un ejemplito. Quiero calcular la derivada parcial según x de esta función en el punto 1, 2. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, si es la derivada parcial según x, voy a trazar el plano y igual constante, y igual 2. Voy a buscar la intersección con el plano y igual 2. Y es la expresión que me queda cuando ahí le asigno el valor 2. Podría hacer las cuentas, pero lo dejo así a propósito por lo que voy a decir luego. Esto es una función de x y la sé derivar normalmente. ¿Cómo sería la derivada de esta función? Lo indico así, derivada parcial respecto de x. En el punto 1, 2. ¿Cuál es la derivada? ¿Cómo derivo esto? 3 por x, el 3 queda. La derivada de x